Vamos a resolver este ejercicio de la función implícita. Esta es la función igualado a 0 y además hay que suponer que z depende de la función f con variables x y y, ¿no? Z es la función f que depende de las variables x y y. Para que se entienda un poco mejor qué es lo que está pasando, vamos a hacer un cambio de variable. Un cambio de variable. U va a ser U va a tomar el valor de cx menos az y le podemos llamar a b igual a cy menos bz. Si hacemos este cambio en el ejercicio, vamos a tener lo siguiente. Va a ser lo siguiente, ¿no? f de u, b igual a 0. Y además se sabe también que z depende de x y y, ¿no? Ya. Ahora vamos a hacer un diagrama de árbol, porque como podemos ver, lo que tenemos que probar es esto, que a por la derivada de z respecto de x más b por la derivada de z respecto de y es igual a c. Notemos que no tenemos z respecto de x, ni tampoco tenemos z respecto de y, pero es derivada implícita porque z no está despejado. No lo tenemos despejado a z en ninguna ecuación, por lo tanto sería el teorema de la derivada implícita. Pero antes vamos a hacer un diagrama de árbol. En este diagrama de árbol vamos a tener lo siguiente. F depende de las variables u y b. Luego u depende también de otras dos variables, b también. Es decir, u depende de las variables, como podemos notar, x y z. Y aquí b depende de y y z. Notemos que además aquí a, b, c son constantes, ¿no? A, b, c son números reales. Ahora, como queremos obtener z respecto de x, vamos a hallar primero. Hallemos z respecto de x. Por el teorema de la derivación implícita, esto es menos. Recuerden, es f, la función f, en este caso va a ser f minúscula. Va a tener f minúscula respecto de x y f respecto de z, ¿no? Eso dice el teorema de la función implícita. Luego será que z respecto de x, este es por el teorema de la función implícita, va a ser igual a menos f respecto de x. Pero para llegar de f a x, notemos que hay un camino, ¿no? Entonces, f respecto de x sería f, voy a derivarlo respecto de u por, luego u vas a derivarlo respecto de x, ¿no? Ahora f de z, f respecto de z. Para llegar de f a z, notemos que hay dos caminos. Entonces vamos a colocar f respecto de u por u respecto de z más, hay dos caminos, el otro camino sería este, f respecto de b por b respecto de z. Así
z respecto de x va a ser igual a menos f respecto de u. Como no tenemos la función f, no sabemos quién será aquí, nos habla de una función f, pero la función f que depende de u y de b, esta función que está aquí, podría tener esta forma, ¿no? Podría ser u cuadrado más logaritmo de u por b, como también podría ser u por b menos u cuadrado por la raíz de b, o sea, no sabemos exactamente quién es, solamente que existe una función que depende de estas dos variables, pero no sabemos quién es. Como no sabemos eso, entonces, cuando nos digan calcula f de u, no tenemos quién es f, entonces lo tenemos que dejar como está, solamente, pero esa derivada existe, ¿no? Existe, pero no sabemos quién es. F respecto de u por u respecto de x, pero fíjense que u está aquí y respecto de x se puede derivar respecto de x. Este sería 0, la c es constante y derivada de x 1 y no se anota. Ahí está. Ahora lo de abajo, vamos a derivar f de u, tampoco, no conocemos f, entonces lo vamos a mantener, pero existe f y su derivada también, f de u por u respecto de z. Como vamos a derivar u respecto de z, esto se hace 0, menos a sale como constante y la derivada de z es 1. Eso sería solamente menos a. Aquí más f respecto de b. No conocemos quién es f, entonces solamente vamos a colocar f respecto de b. B respecto de z. Pero eso sí conocemos porque b está aquí. Respecto de z sería, este se hace 0, menos b sale y la derivada de z sabemos que es 1. Entonces, este sería la derivada de b respecto de z. Este menos que está aquí puede ingresar, ¿no?, al denominador y multiplicar estos dos negativos. Eso vamos a hacer. El menos que ingrese, esto se va a hacer más y este también más. Ese sería z de x. Ahora de forma similar vamos a hallar z de y. Z de y más nos falta, entonces vamos a colocar hallemos z de y. Pero z de y por el teorema de la función implícita es la función, esta función igualado a 0 tenemos que ubicar. Esta es la función principal. Esta función igualado a 0 lo tenemos que derivar respecto de y también el mismo f lo tenemos que derivar respecto de z. Eso dice el teorema de la función implícita. Entonces, de aquí vamos a tener que z de y es igual a menos. Ahora revisamos el árbol. Como dice f respecto de y, notamos en el diagrama de árbol que hay un camino para llegar de f hasta y. Entonces sería f respecto de b por b respecto de y. Y en la parte de abajo me va a quedar f respecto de z. Pero notemos que hay dos caminos para llegar a z, ¿no? Entonces sería f de u por u de z, así, más f de b por b de z. Pero notemos también que esta cantidad ya lo hemos calculado aquí adelante, ¿no? Es lo mismo, el denominador es el mismo. El denominador ya está calculado, va a ser esto, pero a modo de practicar también lo podemos volver a calcular. Ahora vamos a tener, casi por acabar el cálculo de z respecto de y, lo siguiente. Así, z respecto de y va a ser igual f menos, primero colocamos, menos
f respecto de b. Pero como f no existe, perdón, como no podemos ver la expresión f que dependa de estos dos variables, la función f sí existe, pero no sabemos quién es, pero es diferenciable. F respecto de b no podemos derivarlo. Entonces lo vamos a colocar aquí. Sí existe la función f y su derivada también. Por b respecto de y, pero b sí tenemos explícitamente despejado. Miren, b respecto de b derivado respecto de y sería, como es respecto de y, x es constante, z también, ¿no? Z constante, 0. B es número real. C va a salir como constante y la derivada de y va a ser 1. Dividido entre f respecto de u. No lo conocemos porque f lo tenemos de esa manera. No conocemos f de u por u respecto de z. Pero sí, la función u está aquí respecto de z sería, este se hace 0 menos a sería, ¿no? Más f de b, tampoco no conocemos a f, entonces f de b lo vamos a mantener como está. B respecto de z, b respecto de z sería, esto se hace 0, derivada de esta cantidad solo sería menos b. Aquí también, como que arriba hemos hecho, el menos puede ingresar al denominador. Sabemos que solo ingresa a un miembro, bien al numerador o al denominador, ¿no? Lo vamos a ingresar a la parte de abajo, entonces menos por menos va a ser más. Este negativo también se va a transformar a más. Ahora vamos a continuar con lo siguiente. Estos dos que hemos encontrado, z de x y z de y, lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Para hacer notar otra vez, ¿qué digo? ¿Qué significa cuando digo f de u y de b? O sea, no lo podemos ver, digo, ¿no? O sea, es decir, como un ejemplo, si este existiera, o sea, no voy a decir la palabra existiera, si lo podemos ver porque existe, está aquí, f existe y está aquí, ¿no? Pero no lo podemos mostrar, es abstracto. Voy a suponer que es esta cantidad, este al cubo. Entonces aquí sí se puede ver, ¿no? No está de forma abstracta, podemos decir, esta cantidad. Sí lo podemos ver. Aquí sí podemos decir f respecto de u es 3u cuadrado, ¿no? Y este se hace 0. F de b también. Aquí vale 2b. ¿Sí? Pero aquí estamos manejando la función f de manera general. Es una función cualquiera diferenciable. Entonces, como una función cualquiera, f de u no lo conocemos porque no conocemos a una función f y no lo podemos ver así de esta manera. Por eso digo aquí, f de u solo se mantiene y se escribe nomás. Porque esta f está de manera abstracta. Puede ser cualquier tipo de función diferenciable que dependa de dos variables, nada más. ¿Sí? Es cualquier función. Por eso manejamos f de b, f de u, así. Y no lo derivamos, ¿no? No lo colocamos aquí el valor que deberíamos colocar, solamente lo colocamos de manera abstracta f de u y f de b. Ahora continuamos. Z de x y z de y lo voy a reemplazar en esta ecuación, en la primera. Vamos a ver qué tenemos. Al reemplazar aquí debería darme c, todo este valor, ¿no? A ver, veremos. Primero vamos a tener a multiplicado por z de x. Y z de x, ya lo tenemos, es esta parte, z respecto de x. Y también conocemos lo que es z respecto de y. Ambas expresiones lo vamos a reemplazar aquí. Ya reemplazado tanto z de x y z de y, notemos que tienen los mismos denominadores. Por lo tanto, la parte de arriba lo podemos sumar arbitrariamente. Lo vamos a sumar y lo vamos a colocar en una sola línea y sería f de u por a más f de b por b, así. Y la parte de arriba sería a por c, f de u por a multiplicado por c más, aquí vamos a tener f respecto de b
multiplicado por B multiplicado por C, y esto tiene que ser igual a C. De aquí vamos a factorizar el C, que es factor común en la parte de arriba. Vamos a tener C factorizado, me va a dar f de u por A más, y un paréntesis, más, aquí C con C se van y te queda f de B por B, cerramos paréntesis, dividido todo esto entre f de u por A más f respecto de B por B, y esto tiene que dar C. Y notemos que sí se va a cumplir porque aquí están en producto y se pueden simplificar, de donde vamos a tener que realmente se cumple esta identidad, ¿no? En consecuencia, sí, esta suma es igual a C. Con eso queda resuelto el ejercicio.